Bueno, estamos de nuevo. Eh, Había una bonita canción que es del Salmo 121. Alzaré
Él guardará nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Así dice el Salmo 121. Tenemos estas canciones muy lindas.
vamos a seguir con el estudio. Bueno, como dije, conocer el judaísmo no es una cuestión de judaizar, hermanos. Es una cuestión de querer entender la realidad de Yeshua. Y como digo, hermanos, estas doctrinas que se sustentan en un solo versículo, por ejemplo, en la virginidad de Miriam, que está sacada de la profecía de Yesayahu, Isaías 7:14, donde dice que una Betulá concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emanuel, que significa Elohim con nosotros. Leyendo todo el capítulo 7, entendemos que la profecía es al rey Ahaz. ¿Por qué? Porque iba a ser invadido por los asirios y por Israel, por el rey de Israel, y él tenía miedo, y resulta que el profeta le dice que no tenga miedo porque Dios está con ellos, y que la señal que recibiría Ahaz de que lo que el Señor está diciendo es verdad, que una doncella, una Betulá, que en el hebreo está Betulá, concebirá y dará a luz un niño. Y una doncella puede ser una joven, pero no necesariamente tiene que ser virgen. No es lo mismo que la palabra almaj, que almaj sí en el hebreo determina a una doncella que ningún hombre ha tocado, por lo tanto se puede traducir como virgen. Pero el texto de Isaías no nos habla de una virgen, nos habla de una Betulá, de una doncella o de una joven, que en este caso nació el niño en la época de Ahaz, y dice acerca del niño que antes que el niño pueda separar la comida, esos reyes que estaban en contra del rey de Judá ya no iban a estar. Bueno, entonces con ese versículo de 7:14 han hecho toda la doctrina de la virginidad de María, del nacimiento de Jesús, invalidando todos los otros textos que hablan acerca de que el Mesías iba a venir de la casa de Abraham, que el Mesías iba a venir de la casa de David, que el Mesías iba a venir de la casa de Isaí, todo. E incluso cuando nosotros leemos lo que dice la carta de Juan, precisamente contrarrestando esta teología o este conocimiento acerca de que el Mesías no iba a tener ninguna parentela con ningún ser humano, sino que iba a venir del león, iba a venir del cosmos, iba a traer y no tenía un cuerpo real, es la que Juan en su primera carta dice en el capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. Y este es el problema. A veces la gente cuando escucha algo no lo discierne, no lo entiende, no juzga lo que se está diciendo desde un púlpito o una doctrina y automáticamente cree lo que le están diciendo. Por eso nosotros acá tenemos la política, hermano, de que cada doctrina que es analizada desde este lugar tiene que tener bases bíblicas. Y no solamente bases bíblicas, porque también tiene que haber bases textuales o con el contexto, ¿entiende? O por ejemplo con referencias a las palabras que estaban escritas en el idioma original, en el hebreo. Y todo esto nos protege a nosotros de caer en falsas doctrinas y en creer en algo que contradice la propia Biblia. Porque si yo digo que Yeshua no viene de la casa de Abraham y de la casa de José, entonces yo no estoy creyendo en el Mesías real, en el Mesías que apareció hace 2000 años. Y por lo tanto, voy a entrar en lo que dice acá Juan. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, en el capítulo 4, 1. Probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el espíritu de Elohim, todo espíritu que reconoce que Yeshua ha venido en carne es de Dios. Otras de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el libro de Hebreos en el capítulo 5 dice, todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de ellos para presentar ante Dios ofrenda y sacrificio por los pecados. Debe poder compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo también está rodeado de flaqueza. Por eso debe ofrecer por los pecados propios
como por lo del pueblo. Nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios como Aarón. Tampoco el Mesías se confirió a sí mismo la dignidad de ser sumo sacerdote, sino que se la confió Dios, que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En los días de su vida terrenal, el Mesías ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que podía librar de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir el autor? Que Yeshua es constituido como nuestro sumo sacerdote, pero ¿por qué? Porque tenía nuestra misma condición. Es decir, él tenía todas las flaquezas que cualquier hombre tiene, que todo sacerdote era tomado. ¿Para qué? Para representar a la humanidad. En este caso, Yeshua, después de haber padecido en el madero, el poderoso lo elevó y lo puso ahora como sacerdote. ¿Para qué? Para poder interceder por el pueblo, por sus pecados. ¿Para qué? Para que puedan volver a ser pueblo de Dios otra vez. Pero primeramente él padeció en su vida terrenal, fue hombre, con la única diferencia que él tenía una conciencia mucho más elevada en cuanto al poderoso, y vivió una vida de un sadik. Un sadik es un justo que guarda los mandamientos de Dios y que se mantiene sin pecado. Obviamente, hay mucha gente que esto no lo va a entender o no lo quiere entender, y va a seguir creyendo en el Cristo celestial, que con qué necesidad, si Dios, por ejemplo, puede crear un hombre y mandarlo como hace con los ángeles. Los ángeles toman forma humana momentáneamente para traer un mensaje. ¿Por qué el poderoso no mandó directamente a Yeshua, como ya era de 30 años o de 33 años, lo encomendó en la misión de predicar el evangelio y después morir y subir al cielo de nuevo? Pero la Biblia no nos dice eso. Lo que nos dice, según Gálatas 4:4, dice: cumplido el tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer. ¿Entiende? Nacido de mujer, bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley. Entonces Yeshua es similar en todo a nosotros y viene de una genealogía, y esa genealogía es la de Abraham y la de David. Si nosotros no queremos confesar eso, vamos a tener un problema, porque vamos a creer en otro Mesías que la Biblia no contempla. Bueno, por eso hoy los judíos dicen: el Mesías tiene que venir del linaje de David y Shlomo, de Salomón, porque ellos entienden que Dios tiene que cumplir la promesa hecha primeramente a Abraham y después a David. Por eso cuando nosotros leemos también Gálatas, Pablo nos dice que la simiente que habla, la simiente de Abraham, es el Mesías. No habla de muchas simientes, sino de una simiente, y esta es el Mesías. Entonces el Mesías es de la simiente de Abraham, o sea, del esperma de Abraham. Pero claro, el cristianismo quiso alejarlo o romper totalmente lo que tenía que ser con el parentesco judío del Mesías, y se creó a un Cristo celestial que no tiene vínculo con su pueblo y que está ahora adorado por una iglesia gentil. Bueno, como digo, hermano, me pueden venir a mí a decir puedo escuchar muchas doctrinas locas hoy en día, pero cuando yo conozco Torá y conozco profetas, ninguna de esas teorías, porque todas son teorías, es lo mismo que la de Darwin, de que el hombre vivió millones y millones de años en una forma que no se paraba, que andaba en cuatro patas y que después se paró, y después como que por magia comenzó a tener inteligencia y por magia comenzó a crear las cosas. Pero eso es una teoría, porque Darwin no estuvo esos millones de años que dice que eso sucedió. Y lo mismo pasa
con el tema de la virginidad del nacimiento de Yeshua o de María, en este caso, de que no, Yeshua fue porque vino el Altísimo y dejó embarazada a María. Pero yo tengo más datos bíblicos de que Joseph era el padre real del Mesías y Jacobo era el hermano real del Mesías. Porque también el Evangelio nos dice, ¿acaso no conocemos a sus hermanos? ¿Acaso no es si este es el hijo de José? Y no es porque, hermano, no, porque el judío dice, ¿cómo va a ser hijo si lo adopta? No, porque si uno adopta en la tradición judía a un hijo, no es hijo. Pero si sale del padre, sí es hijo. Entonces reconocían que Yeshua era hijo de José y que tenía 3 hermanos y que tenía hasta 3 hermanas. Pero bueno, tenemos esta contradicción de que después la Iglesia Católica va a hablar de que Jesús es Dios, de que Dios se encarnó y todo esto, hermano, que es más una fábula y un invento de la religión. ¿Para qué? Para cometer Abodá Zará, para violar un mandamiento. Y porque la verdad es esto, hermano. El diablo o el Hasatán, como usted le quiera llamar, la palabra de Dios no puede ser, hermano, no puede ser detenida. Cuando salió el Evangelio de Jerusalén, era algo que no podía ser detenido. ¿Por qué? Porque salió de la boca de Dios, de las promesas de Dios, de los profetas. ¿Qué es lo que hizo eso? Él torció la palabra. Él torció el mensaje. Para que usted cuando escuche un evangelio, no escuche el evangelio real, escuche otro evangelio. Y ya eso en la época de Pablo pasaba. Porque Pablo le dice a los corintios de que el mismo Satanás que se viste como ángel de luz, también sus ministros se visten de ángel de luz. ¿Para qué? Para torcer el evangelio. A ver, lo voy a encontrar. Dice, si todavía, 2 Corintios 4, si todavía nuestro evangelio está velado entre los que se pierden, está velado. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio. Para que no vean la luz del evangelio de la gloria del Mesías, que es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. Es el que trae a revelación la voluntad del Padre, pero él no es el Padre. Moshe trajo la voluntad de Dios, que era que los hijos de Israel salgan de Egipto. Esa imagen, Tetzelen en hebreo, está respaldada ¿por qué? Por la autoridad de Dios. Entonces Moshe no simplemente representaba a Dios, sino que tenía la autoridad de Dios, el poder de Dios. Pero él traía la voluntad del Creador. Yeshua, ¿qué dice? Hace lo mismo. Yeshua es el segundo Moshe. Él trae la voluntad del Padre o lo que el Padre quiere manifestar a su pueblo a través de su Mesías o de su ungido. ¿Entiende? Entonces, por eso, hermano, nosotros siempre tenemos que entender esto. Tenemos que, dice 2 Corintios 11, porque esos falsos profetas y obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto Pablo lo dijo en su tiempo. Imagínense si Pablo viera a los apóstoles que andan dando vuelta hoy. Porque si Pablo, en la misma era de Pablo, no era aceptado como apóstol por causa de que Yeshua no lo escogió a él entre los 12,
ni había sido testigo ni de su ministerio, ni de su muerte y resurrección, tampoco, hermano, hoy tendría que haber apóstoles. Si antes eran falsos, imagínese ahora. Ahora son requete falsos. ¿Entiende? Pero lamentablemente la gente sin doctrina, sin conocimiento bíblico, lamentablemente es arrastrada o empujada a estas doctrinas que, como lo voy a seguir leyendo, no es de extrañar que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así no es mucho si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, pero su fin será conforme a ¿qué? A sus obras. Su fin será conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque no basan la doctrina del evangelio que predican en la Torá de Dios, en los profetas. Se basa en lo que ellos entienden de dicho evangelio. Y por eso lo pueden torcer. Por eso lo pueden manipular y cambiar. Por ejemplo, una de las cosas que yo estaba estudiando, mirando, es que, por ejemplo, la Torá oral que el judío enseñaba en la época de Yeshua no se escribía. ¿Por qué? Porque podía ser modificada, podía ser aumentada o disminuida de acuerdo cómo se aceptaba. Es decir, venía un dicho de Shammai, por ejemplo, que pertenecía a la Torá oral. Entonces venía una mejor comprensión de ese y ya se cambiaba. O sea, el rabino podía cambiar eso. ¿Por qué? Porque no estaba escrito. Pero lo que estaba escrito no se puede cambiar. Tampoco se puede añadir ni quitar. Y tampoco se puede anular por una interpretación oral. ¿Entiende? Por eso la Torá oral permaneció, que se pasaba de tradición de discípulo a maestro, de maestro a discípulo, de una forma oral. ¿Por qué? Porque podía sufrir cambios. Pero la Torá que recibió Moshe, la Torá Shevitá, no se podía cambiar. ¿Entiende? Entonces, lo mismo pasa hoy. Cuando uno forma un evangelio diferente, que ya no tiene los cimientos de la Torá, que ya no permanecen los profetas, y uno lo quiere adaptar o adecuar a la comprensión del siglo XXI, o quiere añadirle cosas. ¿Por qué? Porque parece muy arcaico. Entonces lo pueden transformar, manipular, y ahora usted tiene iglesias al gusto del cliente. Iglesias que parece discotecas, iglesias que están en contra de todo lo que puede ser la verdad. ¿Por qué? Porque para ellos ya es todo relativo, ya no es una verdad absoluta. Que Dios, como tiene como preferencia el amor, permite todo tipo de relaciones mientras haya amor. Que no castiga, que es un Dios que perdona, que es un Dios que quiere ser alabado pero no obedecido. Es decir, podemos pasar horas y horas alabando a Dios si esa es la voluntad de Dios, pero los mandamientos no son la voluntad de Dios para muchas comunidades. ¿Pero por qué? Porque han hecho un evangelio al gusto del cliente, según la interpretación del líder, del maestro, del rabino, del apóstol, del obispo, del que sea, de la denominación. Y de ahí que usted encuentra la tremenda división que hay dentro del movimiento pentecostal, evangélico, católico, del que exista. Porque todos no se llevan de un evangelio, sino que se llevan de una interpretación del evangelio. Y muchas veces, vuelvo a repetirlo, el problema es porque han sacado el evangelio del contexto natural. Las palabras de Yeshua la han sacado del contexto natural. Le doy, por ejemplo, un ejemplo. Cuando Yeshua habla de la comida, cuando vienen los discípulos y le dicen, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Yeshua le dice que no es
que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, es que los homicidios, el adulterio, las envidias, todo sale del corazón. Entonces, sacándolo de ese contexto, el cristiano, católico, evangélico, el que sea, dijo, no, Jesús dice que cualquier cosa podemos comer porque por ahí no viene la contaminación. Pero Jesús está hablando a judíos que se mantienen en la comida permitida en la Torá, la comida que Dios permitió a su pueblo comer, ellos están haciendo. Entonces todo lo que Dios bendijo, permitió comer es bueno. Ahora, si yo voy a comer, si voy a sacar de contexto la palabra de Jesús, me voy a China, puedo comer perro, tarántula, puedo comer murciélago, puedo comer víbora, puedo comer sapo, puedo comer cualquier cosa, porque claro, sacándolo a Jesús del contexto, dice, no, pero lo que entra por la boca no contamina al hombre. ¿Entiende? Pero si yo entiendo a la gente que lo está escuchando y entiendo la fe que Yeshua sigue, que él es un judío que guarda Torá, por lo tanto no puede comer ni chancho, no puede comer ni perro, no puede comer nada de lo que no está permitido en Levítico capítulo 11. Ahí ya se le cae todo el estanterío al cristiano de que el cristiano hoy puede comer cualquier cosa y que Dios lo bendice por eso. Dice, en el judaísmo se argumenta, Jacob Neusser, se compone de una cosmovisión y una forma de vida que se expresan en el mundo social de un grupo de judíos. Los judaísmos o grupos atrincherados en la lucha por la identidad de Israel idealizado antes y después de la destrucción del segundo templo fueron producto de diversas experiencias derivadas de la identidad israelita antigua y en evolución. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros tenemos que entender que esos discípulos de Yeshua estaban dentro de ese judaísmo que había generado muchas escuelas con distintas visiones de judaísmos, distintas, en este caso, por ejemplo, interpretaciones. Por eso, para los discípulos Yeshua era el Mesías, para otra escuela, no, Yeshua no era el Mesías. Pero eso no significa que los discípulos de Yeshua salieron del judaísmo. Al contrario, como dice Maimonides, uno de los judíos más conocidos, un médico que vivió por el siglo XIII, él agarra y pone en las repeticiones de fe, dice que esperamos al Mesías que venga ya. O sea que todo judío cree en el Mesías. ¿Entiende? Entonces, creer en un Mesías, que los discípulos creían en que Yeshua era el Mesías, no lo sacaba del judaísmo. Al contrario, lo hacían más judíos todavía. Pero ¿qué pasó? Pasó que después la tradición, pasó que la interpretación, pasó que le conviene a mucha gente, y en este caso a la Iglesia Católica Romana, le convino que la fe que ellos practicaban no tenía que ser ya una fe judía, sino que era una fe cristiana. Y con eso, con ese panfleto, con ese cartelito de que ya no eran judíos, sino eran cristianos, entonces se creó una religión llamada cristianismo. Pero no se tomó en cuenta de que los discípulos eran parte de un judaísmo pluralista y que seguían siendo judíos. Por ejemplo, en Hechos 15, usted va a encontrar que Jacobo, era hermano del Señor, era judío. Estaban los discípulos que eran judíos, estaba Pablo que era judío, Bernabé era judío. Los fariseos que estaban también eran judíos, los ancianos eran judíos. Entonces toda la comunidad que seguía y creía en Yeshua era judía. Sin embargo, dice Yashe Cohen, sostiene que estos diversos fenómenos que Neusner designa como judaísmo pueden ser vistos como solo judaísmo, porque todos los judíos se vieron a sí mismos como
como herederos y continuadores de la gente de Israel preexélico. El uso e interpretación del Tanaj, es decir, las escrituras hebreas, en particular los pasajes proféticos, para iluminar el oficio de Yeshua como el Mesías, es la aceptación más evidente de esta práctica por parte de los judíos que apoyaron sus afirmaciones mesiánicas. ¿Vio? Claro, porque los asenios decían: nosotros somos el remanente. Estaban apartados de la sociedad judía porque ellos vivían en Qumran, cerca del Mar Muerto, una comunidad, y ellos decían: nosotros somos los pobres de espíritu. ¿Entiende? Nosotros somos la comunidad del Señor. Y eso no los hacía de otra religión ni de otro pueblo. Seguían siendo judíos. Entonces, sin embargo, creo que la perspectiva de Neusner es la más apropiada aquí, ya que los movimientos posteriores a menudo se consideran a sí mismos como sucesores legítimos de una antigua tradición, incluyendo a otros, a pesar de los hilos comunes entre ellos. Un grupo a menudo se involucró con otros grupos y en un debate amargo. Es decir, claro, los discípulos también son conocidos como los del camino. Recordemos que hay muchos versículos bíblicos donde habla que el poderoso reclama a Israel que vuelvan a sus caminos. Entonces, un sinónimo de andar en la voluntad de Dios era andar en el camino del Creador. Y ahí, por ejemplo, los discípulos también eran llamados no del camino. Y Yeshua se hace llamar el camino, la verdad y la vida. Pero esto es lo que no se entiende realmente cuando se dice el camino. Yeshua es el camino a un fin, a un lugar. No es el lugar. Es como dice el dicho: todos los caminos llevan a Roma. Pero no significaba que el camino era Roma. Uno tenía que transitar ese camino hasta llegar a Roma. Yeshua es el medio por el cual nosotros llegamos al Padre. Oramos al Padre, pedimos perdón al Padre. El Padre nos limpia a través de la justicia de ese Sadik llamado Yeshua, del Mesías. El Mesías intercede por nosotros delante del Padre. Si el Mesías no estuviera intercediendo por nosotros, nosotros no podemos llegar al Padre. Por eso Él es el camino. Por eso dice, está muy claro esto. Pero cuando nosotros lo seguimos dentro de la Biblia, no fuera de la Biblia, porque fuera de la Biblia vamos a caer en cualquier dogma de hombres. Dice, quizá el mejor ejemplo es la comunidad de Qumran. Esta comunidad denunció sin piedad a sus oponentes como buscadores de cosas suaves. Un ataque a menudo se piensa que está dirigido al partido farisaico y una disposición no irreflexiva de las tensiones entre muchos judíos que apoyaron los reclamos mesiánicos de Yeshua y sus compatriotas judíos no cristianos. Por eso mismo, hoy en día usted va a ir a cualquier iglesia y cualquier iglesia se va a llamar el remanente, se va a llamar, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros estamos en los caminos de Dios, nosotros somos la amada, nosotros somos la elegida. Pero sin ningún tipo de derecho. Porque el judío sí tenía derecho de llamarse pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban en convenio. Ellos tenían evidencia y señal de que eran el pueblo de Dios. No es lo mismo hoy que cualquier persona puede decir yo soy hijo de Dios, pero ¿qué? ¿Cómo probamos que sos hijo de Dios? Según la propia Biblia es si guardar los mandamientos de Dios. Ahora, si no guardas los mandamientos de Dios, entonces no sos hijo de Dios. Entonces los de Qumran decían nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Pero no es que excluían a los judíos, no. Lo que pasa es que, como decían, acusaban a los judíos de que en muchas cosas eran muy blandos. Tenían que ser más ascéticos con su propia vida. Buscar más la piedad, buscar más la santidad. Interpretaron leyes falsas
que acá se dice Dereshu Bet Halajot, y eligieron delirio, buscaron violaciones, oportunidades para violar la ley, eligieron el lujo y declararon inocente al culpable, y declararon culpables e inocentes, violaron el pacto y anularon la ley y se unieron contra el alma del justo. Bueno, esto es lo que acusaban los de Qumran a los de la ciudad. ¿Por qué? Porque en esto que estaban siempre buscando interpretar la Torá a través de la Torá oral, se encontraban con esto de que a veces podían de alguna manera violentar el mandamiento. Es como Yeshua acusa, por ejemplo, acerca de que los fariseos habían puesto una ley de que un hijo tenía que mantener a su padre según la ley, pero a través de una halajá, a través de una ley oral, eso que el hijo tenía que darle al padre, el hijo podía consagrarlo al templo, y así no estaba obligado a darle al padre. Entonces Yeshua le dice, pero ustedes invalidan el mandamiento de Dios con los mandamientos de ustedes. ¿Por qué? Porque dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Pero qué? Si un hijo viene y dice, esto lo he hecho corbán, ya está sin culpa. O sea, ya está exento de darle al padre y a la madre. Y como esto hace muchas cosas, dice Yeshua. Ahora, no se puede acusar a todos los fariseos de esta misma práctica. ¿Entienden? No se puede acusar. Habían escuelas y escuelas. Por eso digo, el contexto dice que habían 7 escuelas de fariseos. Y cada escuela tenía un perfil definido. Como los hipócritas, como los que les gustaba alardear delante del pueblo, como los que buscaban su propia justicia. O también estaban los fariseos que eran temerosos de Dios y que también amaban a sus hermanos y enseñaban por amor a sus hermanos. Bueno, ellos planearon el mal, literalmente Belial, contra mí para reemplazar tu Torá que enseñaste en mi oído con cosas suaves, es decir, leyes falsas que enseñaron a tu pueblo. Bueno, entonces por eso decimos, hermano, el diablo no puede parar el mensaje, porque el mensaje sale de Dios. Lo que él puede hacer es distorsionar ese mensaje para que usted no lo escuche tal cual lo dio Dios. Por eso nosotros hoy tenemos que investigar, porque de acá a la época de los apóstoles hay 2000 años. Y en esos 2000 años el camino del cristianismo está claro. El cristianismo creó dogmas, doctrinas que no provienen de las escrituras, que provienen directamente del paganismo y han contaminado los santos, han pervertido la palabra. Es como dice Pablo en Romanos capítulo 1, dice, detienen la verdad con la mentira, frenan la verdad con la mentira, con las doctrinas de hombres. Y la verdad no la tenía el griego, la verdad no la tenía Platón, no la tenía Aristóteles. La verdad la tenían los judíos. Por eso Yeshua dice, ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros los judíos adoramos lo que sabemos y la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque a ellos les ha sido confiada que la verdad de Dios, la palabra de Dios. Pero vinieron, en vez de venir el reino, vino la iglesia. Y la iglesia cambió todo. ¿Entiende? La iglesia cambió todo. Por eso hoy la iglesia está de un lado y la sinagoga está de otro lado. Por eso usted no va a ver judíos dentro de una iglesia evangélica. Porque el judío conoce Torá. El judío conoce el mensaje de los profetas. Y sabe que la mayoría de las doctrinas que tiene una iglesia cristiana no provienen de la escritura, provienen de la interpretación. Y él no va a violar la Torá por seguir una interpretación de hombre.
El tono parece estar de acuerdo con los polémicos encuentros de Yeshua con los fariseos y saduceos en todos los evangelios. Las páginas del Toldot de Yeshu o los hechos de Yeshua, una obra polémica judía contra los seguidores judíos de Jesús de la época medieval temprana, afirman la influencia simultánea y el conflicto que experimentaron los seguidores de Yeshua, judíos de Yeshua. El problema aumentaron cada vez más durante 30 años cuando los nazarenos aumentaron a miles y miles de miriadas e impidieron que los israelitas asistieran a las festividades más importantes de Jerusalén. Algunos de los israelitas lo siguieron, y estos eran hombres de alta jerarquía. La autoridad se fortaleció la fe jesuítica. ¿Y por qué se entregaron para ser apóstoles de aquel que fue ahorcado? El gran cuerpo de los israelitas los siguió. Esto es lo que dijeron después, obviamente, los judíos en épocas posteriores. Por eso cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, un libro, hermano, que la mayoría de la iglesia evangélica dice que tiene sus cimientos en el libro de los Hechos. El problema es que conocen versículos, pero no todo el libro. Y yo cuando leo todo el libro me voy a encontrar con pasajes bíblicos que anulan completamente la teología de la iglesia de hoy. Cuando, por ejemplo, Santiago se encuentra con Pablo, le dice, Pablo los saludó y les contó, estoy en Hechos 21, 19. Le contó los detalles de lo que Dios había hecho entre los goim o gentiles por su ministerio. Al oírlo glorificaron al poderoso y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído y todos siguen siendo celosos por la ley. Eso es lo que están diciendo acá. Están reconociendo que el movimiento que Yeshua había iniciado se había hecho muy grande como un partido dentro del propio judaísmo. Y esto es lo que se quería frenar. ¿Entiendes por qué? Porque cuanto más seguidores habría de un Mesías, el problema político iba a traer a Roma y Roma iba a destruir la ciudad de Jerusalén. Por eso los fariseos quisieron frenar, los saduceos querían frenar también el movimiento de Yeshua. No porque tenían en contra algo de un propio judío que decía yo soy el Mesías, porque muchos Mesías se habían levantado y no era el problema ese. El problema era que estaba siguiendo, había muchos miles de judíos que estaban creyendo y esto iba a traer, como trae la miel a las moscas, iba a traer a los romanos. Iban a destruir la ciudad por causa del Mesías. La identidad de los seguidores judíos de Yeshua se centró en el templo y Jerusalén. Hechos 15 aclara que los miembros del movimiento de Yeshua fueron identificados como miembros del partido farisaico. Por eso cuando nosotros leemos Hechos capítulo 15, por eso, hermano, dice, al llegar a Jerusalén, estoy en Hechos 15, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos y contaron todo lo que habían hecho, pero algunos creyentes que habían sido de la secta de los fariseos se levantaron diciendo era necesario circuncidar y mandarles que guarden la ley de Moshe. Entonces, quiere decir que aún las escuelas farisaicas habían obedecido a la fe de Yeshua y estaban dentro de la comunidad de Jerusalén. En Hechos 6 se menciona que también un gran número de sacerdotes creyó también en las señales de los apóstoles. ¿Obedecieron a qué? A la fe. Dice en el capítulo 6-7, y si la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba, muchos en Jerusalén, e incluso gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, ¿dónde queda el relato ficticio
de que los judíos no creyeron en Jesús. Se cae a pedazo, hermano. ¿Entiende? Como se cae a pedazo el discurso de que la iglesia gentil nació en Hechos 2. Eso también es otra mentira. Porque en Hechos 2 no iba ningún gentil a guardar Pentecostés. En Hechos 2 vienen judíos de la diáspora, judíos del imperio, que vienen a celebrar Pentecostés como dice la Torá. O sea, vienen a Jerusalén a cumplir un mandamiento de la Torá, cosa que el gentil no cumple. Entonces, ¿cómo pueden decir que las bases de la iglesia gentil están en Hechos capítulo 2 cuando ellos, los que estaban en Hechos capítulo 2, están cumpliendo una mishvá de la Torá? Y todos eran judíos y proselitos. Por eso digo, hermano, la Biblia destroza todo tipo de argumento mentiroso, de ideas humanas, de doctrinas que no vienen del Espíritu Santo, no vienen del Ruach HaKodesh, vienen del mismo corazón del hombre desviado. Porque ya no creen ni en lo que está escrito. Ya no creen ni en lo que está escrito. Nosotros acá siempre vamos a repetir, esto es una traducción. Y como traducción no es un original, por lo tanto, tiene la mano del hombre en esto. Pero también está Diosa, también en el libro. Yo lo que tengo que hacer es investigar. Y como un rompecabezas tengo que ir armando hasta que me quede bien el rompecabezas. ¿Entiende? Entonces, pero siempre teniendo en cuenta esto, de que es una traducción y que este documento, aunque sea traducido a cualquier idioma del mundo, sigue siendo un libro judío de matriz, que habla de judíos, que habla de Israel, que habla del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este hecho afirma la idea de que diferentes partidos también estaban representados dentro de la fila de los seguidores de Yeshua, fariseos y sacerdotes, antes de la destrucción del templo. Y esto afirma la compleja relación entre los grupos rivales en el periodo del segundo templo, el ascenso del judaísmo de Sadoc. Ahora revisemos algunos de los judaísmos que surgieron durante el periodo del segundo templo para apreciar el complejo mundo en el cual emergieron Yeshua y el judaísmo de sus seguidores. Bueno, me quedé sin tiempo. No es fácil ni para mí ni para el que oye, lo sé claramente. Pero es necesario, hermano, porque ahora estamos en el tiempo de corregir, de aprender. Si hemos aprendido algo mal, corrijámoslo. Pero siempre, hermano, hay que sustentados en la escritura, en todo el contexto, no en un versículo bíblico, en todo el contexto. Y de esta manera vamos a crecer en el conocimiento y en la emuná, en la fe. Y vamos a llegar a entender a ese hombre que caminó hace 2000 años y que formó una escuela llamado Yeshua el Mesías. Bueno, desde acá los saludamos. Que tenga una linda noche. Mañana seguiremos con este tema, trayendo más y más información para que usted, cuando emita su juicio, pueda hacerlo con todas las pruebas y la evidencia que de acá le estamos dando. Así que shalom a todos, somos seguidores del Nazareno, Casa de Israel.